Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Queremos darles las gracias por tomar el tiempo y el interés en estudiar la palabra de Dios con nosotros. Un comentario rápido, si tienes preguntas o quieres hacer comentarios, puedes enviarnos un correo electrónico. Puedes encontrar la dirección en YouTube, en nuestro canal, en la sección que dice About o acerca de, y ahí es nuestro email, pero el correo es calvarysailita@hotmail.com. Entonces, si quieres hacer una pregunta o compartir algo o una petición de oración, con mucho gusto. Nos encantaría recibir tu correo. Hoy estamos terminando capítulo 20, entonces agarra sus Biblias y ábrelas a Apocalipsis capítulo 20. Recuerdas que la semana pasada vimos el milenio, el reino de Dios, que es un 1000 años literal, donde Dios va a reinar aquí en la tierra físicamente. Y vimos en esta primera parte del capítulo 20 la batalla final, cuando Dios destruye la maldad. Y hoy vamos a ver el juicio final. Y después, no hoy, pero en el siguiente capítulo, la próxima semana, vamos a ver que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Pero antes que pueda hacer todo nuevo, necesita hacer el juicio final. Y este escenario que vamos a ver hoy, el texto de hoy, es un juicio de todos los hombres, de todos los tiempos, desde el jardín, desde Adán y Eva, hasta entonces, en un futuro, todos los hombres que han rechazado a Cristo. Y este juicio es final, este juicio es absoluto y este juicio es justo, porque es administrado por un Dios justo. El contexto de los versículos de hoy está en el final del milenio, al final de los 1000 años. Y vamos a comenzar en versículo 11 de Apocalipsis 20. Y nada más vamos a ver una porción de versículos, pero vamos lento hoy, porque hay mucho que ver en esos 5 o 6 versículos. Versículo 11 comienza diciendo, Juan dice, y vi un gran trono blanco. Ahí vamos a parar, porque eso es significativo. El gran trono blanco. ¿Qué es? Eso es la silla de juicio. Ahora, hay 2 sillas de juicio, entonces no quiero que te confundas. Hay uno que puede encontrar en 2 de Corintios capítulo 5. Habla de un tribunal de Cristo, o en otras palabras, una silla del juicio. Y la silla de juicio en 2 de Corintios 5 y la silla de juicio aquí en Apocalipsis 20, o el gran trono blanco, son 2 sillas diferentes, 2 tipos de sillas diferentes. Son 2 tipos de juicio diferentes y son dirigidos a 2 grupos diferentes. Entonces, ¿de qué hablo? En 2 de Corintios 5, esta silla de juicio es por los creyentes. Las obras de los creyentes van a ser juzgados y los creyentes van a recibir sus premios, su recompensa, podemos decir, basado en sus obras hechas aquí en la tierra. Ahora, en Apocalipsis 20, lo que vamos a ver hoy son la gente que están ahí son los incrédulos, y las obras de los incrédulos van a ser juzgados y ellos van a recibir no sus premios, sino su castigo conforme a sus obras. Así, cada persona va a estar delante de una de esos 2 sillas de juicio, o los creyentes en 2 Corintios 5 o los incrédulos en Apocalipsis 20, pero todos van a dar cuenta por sus acciones. Entonces la pregunta, obvio,
o lógico es que determina cuál silla vas a estar delante o delante de cuál silla. El silla en 2 de Corintios o la silla en Apocalipsis 20. Y podemos encontrar la respuesta con las palabras de Jesús en Juan capítulo 6. Y porque observa que he dicho que nuestras obras o las obras de las personas van a ser juzgadas. Obras es la palabra clave aquí. Entonces en Juan 6, versículo 28, la gente estaba preguntando a Jesús acerca de las obras. Y dice en versículo 28 de Juan 6, entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Entonces la respuesta de Jesús es creer. ¿Qué es la obra que tenemos que hacer? Es creer. Que realmente no es una obra que en nuestra forma de pensar, porque la obra es algo que hago con mis manos o con mis acciones, pero Cristo está diciendo simplemente cree, eso es lo que necesitas hacer. Entonces la única obra singular que cuenta, que realmente cuenta, es creer en Jesucristo. Porque todos los seres humanos van a dar cuenta delante de Dios por nuestras vidas. Y esta cuenta que vamos a entregar o va a ser cubierto por la sangre de Jesús o no, dependiendo en qué hicimos con nuestra fe, en quién creemos. Eso es el factor, no uno de los factores, el factor que va a determinar en cuál de las sillas vamos a estar delante, o delante de cuál sillas para dar cuentas. O es que se llama la bema, la silla de bema, en 2 de Corintios 5, por los creyentes para recibir premios, o el gran trono blanco en Apocalipsis 20 para recibir su castigo. Todo depende en lo que has hecho con Jesucristo. Y siguiendo en Apocalipsis, dice un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién está sentado sobre este gran trono blanco? Pues uno puede pensar, pues Dios va a juzgar, pero en realidad sí es Dios, pero es más específico. Es Jesucristo, Dios Hijo, o el Hijo de Dios. Y podemos ver también en Juan capítulo 5, versículo 22, Jesús está hablando en este texto. Y Jesús dijo, porque el Padre a nadie juzga. Entonces ahí sabemos, el Padre no está sentado aquí en el trono, en Apocalipsis 20. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo es que está sentado en ese trono. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces las palabras de Jesús aquí son muy claras. El Padre no va a juzgar, sino el Hijo va a juzgar. Y si no honramos al Hijo, no podemos honrar al Padre. En otras palabras, no es suficiente para decir, yo creo en Dios. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios. Pero la pregunta más específica es, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Es Jesús la persona en que crees para recibir la salvación? Porque es su obra que nos salva. Siguiendo en Apocalipsis, en este versículo 11 todavía, dice, de delante, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. La última frase aquí en versículo 11 es literalmente el fin del mundo.
como lo conocemos. Ahora, el fin del mundo no es la tribulación, el fin del mundo no es el milenio, el fin del mundo es aquí, al final del milenio. Y eso es lo que Pedro habló. En 2 de Pedro 3, versículo 10, Pedro dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso habla de una destrucción total y literal del cielo y la tierra. Y también Jesús dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán. Eso es cuando sucede. Y eso es necesario. Y eso es en preparación por lo que vamos a ver la próxima semana en capítulo 21, cuando Cristo hace todas las cosas nuevas, cuando hace una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces, algo para leer, preparando por el estudio la próxima semana. Siguiendo en versículo 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los muertos grandes y pequeños. Eso es una continuación de lo que vimos la semana pasada en capítulo 20, versículo 5, cuando dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Bueno, aquí en versículo 12, el 1000 años ya se cumplió, entonces estos muertos son resucitados. Y esto también nos hace recordar de las dos resurrecciones que vimos la semana pasada en Juan 5, versículos 28 y 29. Hay la resurrección de vida y hay la resurrección de condenación. El grupo aquí, las personas aquí en versículo 12, están siendo resucitados de la condenación. Y siguiendo en versículo 12 dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces aquí en el versículo vemos libros, plural, y otro libro que es el libro de la vida. Los libros contienen un récord de cada palabra, cada pensamiento y cada acción de todos los hombres, de todas sus vidas, de todo el tiempo. Yo me imagino que cada persona tiene un libro para sí y es un récord de todo lo que han hecho, todo lo que han dicho, todo lo que han pensado. Y podemos pensar en esos libros como la evidencia que va a determinar el veredicto para su futuro. Pero también tenemos el libro de la vida. Y sabemos de otros estudios que solamente los que han sido nacidos de nuevo están escritos, se encuentran en el libro de la vida. En Lucas capítulo 10, Jesús dijo a sus discípulos, ten gozo que tus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero tristemente la gente aquí en Apocalipsis 20, no pueden regocijarse porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Dice que fueron juzgados según sus obras. Y fueron juzgados de los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En otras palabras, por sus hechos, por sus palabras, por sus pensamientos. Entonces, la persona que piensa, bueno, yo voy al cielo porque después de todo, yo soy buena persona. Esta persona está bien equivocada que piensa así. Y van a ser sorprendidas en una manera no muy agradable. Porque dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni uno. Y también en Romanos 3, versículo 23 dice, todos hemos pecado
y somos destituidos de la gloria de Dios. Y una más en Gálatas 2, versículo 16. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo creo que Pablo está bastante claro aquí, porque 3 veces en un versículo nos dice que no somos, nadie está justificado por las obras, sino solamente podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. Y eso nos hace recordar del versículo que acabamos de ver en Juan 6, 29, que la única obra que cuenta es creer en Jesús. ¿Por qué? Porque es su obra, la obra de Cristo en la cruz, que nos salva. En la cruz nuestros pecados fueron juzgados. Él tomó el juicio de nuestros pecados. Y en la cruz nuestros pecados fueron pagados. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió por nosotros. Y es por la cruz que nosotros hemos sido declarados inocentes de nuestros pecados y perdonados de todo lo que hemos hecho. Es la obra de la cruz, es la obra de Cristo en la cruz en que confiamos. Entonces, siguiendo en versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí el Hades no es el infierno. Son Hades y el infierno son 2 lugares distintos. Hades es un lugar intermediado, creo que se llama, como entre, por los muertos que no son creyentes. Es el lugar donde van para esperar el juicio. Porque recuerdas, el juicio no ha sucedido, está al final hoy en día, porque está al final del 1000 años, que es un futuro todavía. Entonces, cuando un incrédulo muere, va al Hades para esperar este tiempo del juicio. Ahora, no te confundas. Esto no es purgatorio. Purgatorio no es bíblico. Y no hay manera de escapar o ser librado de este lugar que se llama Hades. La otra cosa que es importante entender es, estoy hablando de los incrédulos, porque por el creyente no hay un intermedio, no hay paradas, no hay escalas como en un vuelo de avión, sino Pablo dice, ser ausente del cuerpo es ser presente con el Señor. No tenemos que ir a un lugar para esperar el juicio, porque recuerdas, nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. Entonces, cuando morimos como creyentes, vamos inmediatamente a la presencia del Señor. Y terminando versículo 13, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso es importante, cada uno, porque cada uno va a dar cuentas por sus acciones. El juicio es individual. El juicio y también la salvación no está basado en quién es tu familia. No puedes decir que, bueno, Dios, mi papá era pastor, entonces déjame entrar. O mi esposa o mi esposo era creyente, entonces yo también puedo entrar, ¿no? Es algo personal, es una decisión propia que tomamos a creer o a rechazar a Cristo. Entonces está individual este juicio y no está basado en lo que otros te han hecho. Bueno, Dios, estoy aquí porque fulano en un tiempo
no podemos decir esto. Cada quien tiene que tomar la decisión. Y eso es, el juicio está basado en lo que tú has hecho con el regalo que Dios te ofreció de vida eterna. En Efesios 2:8 dice que somos salvos por la gracia por medio de la fe, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué hace con un regalo? Bueno, espero que recibes el regalo, pero también uno puede rechazar el regalo. Y por los que han rechazado el regalo de Dios, que es la fe y la salvación, entonces van a estar aquí delante del gran trono blanco. Mucho mejor recibir el regalo que Dios te está ofreciendo. Pero Él nos da la opción a decidir, la libertad para escoger. Entonces escoge lo mejor, escoge recibir el don de Dios. En versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego. Eso es un lugar real, es un lugar literal, no es simbólico. Algunos enseñan que el infierno es una alegoría o es simbólico, pero no existe en realidad. Mi Biblia me dice lo contrario. Mi Biblia me dice que es un lugar literal. Y también, como hemos visto en los estudios anteriores, es para siempre, es para la eternidad. Otros enseñan que el infierno es real, pero no es permanente, porque va a llegar un tiempo cuando deje de existir. Bueno, eso quizás es bonito pensar que, si voy al infierno, por lo menos no es para siempre. Un día nada más voy a dejar de existir. Pero tampoco es lo que dice la Biblia. Vimos la semana pasada en versículo 10 que son en el infierno atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el infierno es literal y el infierno es para siempre. No es un lugar que quieres pasar tu eternidad. Y dice en versículo 14, esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. ¿Recuerdas la semana pasada vimos la frase, nacido 2 veces, mueres una vez? Pero si naces una vez, mueres 2 veces. De eso estoy hablando. Eso es la segunda muerte por los que han rechazado el regalo de Dios, el don de Dios, de la salvación por medio de la fe. Pero ¿sabes qué? Eso es lo opuesto del corazón de Dios. Eso es lo opuesto de lo que Dios quiere para ti. Si recuerdas en capítulo 2, hace mucho tiempo ya, pero cuando vimos las cartas de Jesús a las iglesias, en capítulo 2, versículo 11, Jesús dijo, al que venciere no sufrirá daño por la segunda muerte. Y vimos en este estudio cómo podemos ser vencedores por medio de la fe, nos dice en 1 de Juan. Y de eso se trata, la obra de Dios, el que cree en el Hijo. Entonces, Dios no quiere que sufrimos para siempre, lo contrario, quiere que pasamos la eternidad en su presencia. También vimos la semana pasada en capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Eso es lo que queremos para nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero, repito, la decisión es de nosotros. Nosotros tenemos que escoger a quién vamos a seguir, en quién vamos a creer. Terminando el capítulo, dice en versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, como vimos, eso es el infierno, que es literal,
es permanente. La pregunta común, podemos decir, es, bueno, ¿cómo es que un Dios de amor, cómo puede enviar un Dios de amor, cómo puede enviar a alguien a un infierno para siempre? No lo entiendo. Pero la respuesta realmente es que Dios no lo hace. Dios no envía a las personas al infierno. ¿Recuerdas lo que vimos hace unas semanas? Que el infierno no fue creado por los hombres, sino fue creado por Satanás y sus demonios. Sin embargo, los que no creen en Cristo van al infierno, pero no porque Dios los envió al infierno, sino porque ellos escogieron al rechazar el don de Dios, el regalo de Dios, y no quisieron creer en Cristo por su salvación. Perdón. En Juan 3, versículo 17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios quiere salvar el mundo. Eso es el deseo de Dios. Eso es el corazón de Dios. Y eso es la voluntad de Dios, que seamos salvos. Pero repito, también Él nos da la opción o la libertad para escoger lo que nosotros queremos. Porque si es por fuerza, entonces no es amor. Y Dios es un Dios de amor. Pero tengo buenas noticias, porque si quieren ir conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, vemos que Dios es un Dios de amor. Y en 1 de Juan, capítulo 4, vemos que en versículo 16, mi perro está muy animado sobre la palabra de Dios, puedes escuchar. En 1 de Juan 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En las primeras palabras de ese versículo, hemos conocido. Esta palabra significa experimentado o conocer por experiencia propia. Entonces, el versículo nos está diciendo es que podemos experimentar o conocer por experiencia propia el amor de Dios. Y dice también, conocido y creído. Pues eso es la fe de que estamos hablando. La obra que Jesús habló en Juan 6, que necesitamos creer. Entonces eso es por experiencia y por la fe que podemos experimentar el amor que Dios tiene para nosotros. No estamos hablando del amor que nosotros tenemos hacia Dios, sino estamos hablando del amor que Dios tiene para nosotros. Eso es increíble y es un amor que podemos conocer, que podemos experimentar y obviamente en que podemos creer. Y versículo 17, siguiendo en este mismo capítulo, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿De qué estamos hablando en Apocalipsis 20? El día del juicio. Pero Juan nos dice que podemos tener confianza en este día. ¿Por qué? Porque por los que han puesto su fe en Cristo y han experimentado el amor de Cristo. Podemos tener confianza porque no vamos a estar ahí. No vamos a estar en el juicio o delante del gran trono blanco. Si eres creyente, vas a estar delante de la otra silla del juicio en 2 de Corintios 5, donde vamos a recibir nuestros premios. Y en versículo 18, todavía 1 de Juan 4, en el amor no hay temor. Entonces también bajo de este amor que hemos experimentado y en que hemos creído, no hay temor. No tenemos que tener miedo.
de nada. No necesitamos tener miedo de la enfermedad, no necesitamos tener miedo de la muerte, no necesitamos tener miedo del juicio. No estoy diciendo que no nos vamos a enfermar, estoy diciendo que no tenemos que tener miedo de la enfermedad. Y no estoy diciendo que no vamos a morir, estoy diciendo que no tenemos que tener o temer la muerte, porque sabemos a dónde vamos y sabemos a quién pertenece nuestra vida. Y no tenemos que tener miedo del juicio porque nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. Dice, siguiendo en versículo 18, porque el temor lleva en sí castigo, pero no vamos a recibir el castigo de Dios porque Cristo recibió nuestro castigo en la cruz. Y por eso no tenemos que tener miedo, sino podemos tener confianza. Y terminando esta sección, dice en versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo más bello. Es que Cristo nos amó primero. No estamos intentando ganar o merecer su amor. Ya tenemos su amor. Y no porque somos tan buenos, porque en Romanos 5, versículo 8 dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Porque nos ama. Entonces es Dios que comenzó el amor y nosotros simplemente estamos respondiendo a su amor. Piénsalo. Dios te está persiguiendo. Dios quiere tener una relación contigo estrecha y cerca, disfrutar comunión contigo. Eso es su voluntad, eso es su deseo, eso es su corazón. Simplemente nosotros necesitamos responder a este amor de Dios. Entonces quiero invitarles, recibe el amor de Dios hoy. Este amor vino por medio de Cristo y su obra en la cruz por nosotros. Y escoge a entregar tu vida totalmente a Él para que puedas pasar la eternidad con Él en el cielo. Eso es lo mejor y eso es la voluntad de Dios para ti. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio en Apocalipsis 21.